Muy buenos días, ya nos acompañan esta mañana Rudy Herrera Mármol. Él es analista económico, pero también se ha especializado mucho en estudios cuantitativos. Y Jorge Mario Andrino Grotewell, quien es analista político, para que comentemos y analicemos estos datos que fueron generados y pues publicados el día de ayer por esta encuesta de Canal Antigua y Contrapoder. Es la última encuesta prácticamente que se realiza de cara a esta segunda vuelta electoral a celebrarse el próximo 25 de octubre. La misma fue realizada entre el 4 y 10 de octubre con una muestra aproximada de 1.201 entrevistados. Así que bienvenidos a ambos. Y me parece que no hubo tantas sorpresas en términos de las tendencias. Puede ser que los porcentajes hayan variado de acuerdo a otros estudios similares, pero pues hay un 65,9% contra un 21,4% cuando se le pregunta a las personas si las elecciones fueran el día de hoy, por quién usted votaría, y cuando se les presenta la papeleta, la simulación de papeleta para que ellos pues simulen el dar su voto, los datos quedan relativamente igual. Podemos ver los datos acá, un 63,4 a favor de Jimmy Morales contra un 22,6 para Sandra Torres. ¿Cuáles son los aspectos que a ustedes más les ha llamado la atención sobre estos datos en comparación con otras encuestas que han sido realizadas por Canal Antigua y Contrapoder? Pues yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que lo importante a resaltar aquí es que la dinámica de la segunda vuelta es un poco distinta. Ya las opciones no son tan variadas y las personas tienen que asentarse y decidir, porque ya las opciones reales para candidatos son solamente dos, y la alternativa, pues, la de votar nulo y votar o no llegar, pues ahorita como que no está de moda también. Entonces creo que ahorita la presión social nos empuja, bueno, ¿por quién sí quiero votar? Porque por esa persona, a esa persona le voy a exigir. Y entonces en ese sentido la gente termina asentándose en una de las dos opciones, y los que estaban un poco tibios, siento yo, en cuanto a estas dos personas y que votaron por alguien más en la primera vuelta, terminan Finalmente inclinándose hacia terminaron Jimmy. definiéndose durante estas semanas post primera vuelta. Exacto. Jorge Mario, tu impresión. Bueno, yo creo que es un reflejo un poco de lo que justamente sucedió en el resultado electoral de la primera vuelta. El candidato Jimmy Morales pues obtiene una ventaja en los últimos meses en el proceso de elección, y el día de la elección pues sobrepasa a quienes durante años o los últimos 2 años habían estado con una tendencia de ser favoritos. Y para mí creo que es algo muy importante resaltar el hecho de que las personas sigan con ese espíritu de participar. Bien lo explica Rudy ahora, que solo hay dos opciones, pero quienes tuvieron una alternativa de voto ahora igualmente se están inclinando por una de las dos. Esperamos que la participación sea masiva, al igual que en la primera vuelta, y que pues la gente decida efectivamente votar por la mejor elección. Ahora, hay otra gráfica acá que vamos a proyectar y es el grado de seguridad que las personas tienen sobre que ya no van a cambiar ese voto. Entonces aquí, por ejemplo, se ve el 86,8% dice que no cambiaría de opinión y un 11% todavía afirma que podría cambiarlo el día de la elección. Hablemos sobre ese 11% que todavía podría cambiar el voto. ¿Creen ustedes que podría verdaderamente afectar el resultado final? Pues yo creo que, bueno, del tiempo en el que se realizó la encuesta hasta hoy han sucedido ciertas apariciones de los candidatos en diferentes medios que podrían afectarle en ciertos grupos sociodemográficos. Por ejemplo, el hecho de que se haya presentado a ciertos debates pero no a otros, o a ciertos foros pero no a otros, le quita y le suma, creo yo, apoyo a cada uno, más que todo a Jimmy, que es el que tiene más que perder porque es un candidato que va puntero. Entonces ahí, en ese sentido, creo que las personas que no estaban decisas, no habían tomado su decisión, puede que reflexionen un poco más y se tiren por, ya sea por la otra persona, o que decidan no participar. Pero creo que, regresando a la dinámica de la segunda vuelta, en donde hay dos opciones, creo que aquí la estrategia de voto, que no se hacía en la primera vuelta, el voto castigo, no se hacía tanto, digamos, porque no había, digamos, si yo voto por una persona no significa que le estoy quitando el voto a otra, sino que le estoy quitando el voto a un resto, ¿verdad? A varios candidatos. Pues ahora sí, si yo voto por una, significa directamente que le estoy hiriendo en las estadísticas al otro candidato. Entonces ahorita la estrategia
de voto castigo ya tiene una relevancia un poco más fuerte. Y creo que eso puede que se vea reflejado por alguien que está pensando a quién quiero castigar, no tanto a quién le voy a depositar mi confianza, sino a quién no quiero que esté ahí. Cuando habla Rudy sobre estos últimos acontecimientos, después del 10 de octubre, que es cuando cierra el trabajo de campo de esta encuesta, estaríamos hablando específicamente de los debates presidenciales, de esta jornada que se hizo histórica, porque han sido muchos en muy corto tiempo. Creo que nunca habíamos tenido tanto debate, independientemente que se haya cuestionado la calidad. A mí me parece que esto es algo sumamente positivo. Pero en este caso en específico, bien decía Rudy, podría afectarse más posiblemente a un Jimmy Morales. ¿Será posible pensar que la gente en el interior, a pesar de la tecnología, está tan desconectada de este tipo de actividades y de dinámicas? Bueno, me parece que sí es posible que exista un efecto en la elección, pero no en un margen suficiente como para determinar el resultado final. Si vemos en la encuesta se menciona un 11%, pero ese 11% es muy pequeño a considerar la gran diferencia que existe entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Efectivamente, uno de los buenos aspectos o positivos de este 2015 que se pueda tener en esa participación es la voluntad de los candidatos de hacer todo un ejercicio. Desafortunadamente, en algunos casos ese ejercicio no ha sido del todo profundo y no ha sido tampoco del todo correcto. Arrebatos, hablamos de ausencias y bueno, que eso pese al nivel del electorado seguramente en un margen pequeño, pero yo no creo que haga incidencia al final, sobre todo tomando en cuenta en esta intención de voto que se manifiesta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente gráfica, nos van a proyectar. La gráfica tiene que ver con la pregunta, ¿piensa usted votar en las próximas elecciones? Y esta es una de las que me parece a mí todavía más relevante. Es decir, todos los datos son relevantes, pero esta es la gran pregunta del millón. Estábamos hablando con Jorge Mario antes de empezar la entrevista de que esta es una encuesta de intención de voto. Entonces yo le ponía el siguiente ejemplo que le pareció muy gracioso. Le decía, bueno, no es lo mismo que te lleven el desayuno a la cama, te pongan a escoger entre dos opciones, huevos y frijoles y panqueques. Entonces, qué rico, ¿verdad? Voy a escoger tal vez lo más elaborado y posiblemente yo escoja los panqueques a que tengas que levantarte en la mañana y sepas que tienes que llegar a hacértelo tú mismo. Entonces, eso yo creo que ya varía la situación. Rudy, ¿cuánto podría realmente o qué cambios o qué actitudes podríamos esperar para el día de la elección? ¿Crees que efectivamente va a haber mucha participación? Generalmente suele haber un 10% menos que en la primera vuelta, pero ahora estamos en un ambiente tan incierto que uno ya no sabe qué decir. ¿Cuál es tu opinión? Sí, la verdad es que creo que estos números son relevantes para el 86% del que estábamos hablando anteriormente, en el que decían que estaban seguros que iban a votar por una persona. Ese 86%, a ese 86% es que hay que preguntarle si de verdad se va a levantar y se va a ir a hacer su desayuno, digamos, si de verdad se va a movilizar. Y también preguntarnos si es que, aparte de la intención, tienen los medios. Si va a haber apoyo, digamos, de las bases del partido en áreas rurales para movilizar a gente, o si van a haber formas de facilitarles ese acceso. También si el clima va a estar en contra o a favor. Creo que son detalles que son pequeños cada uno individualmente, pero podrían agregarse y sumar para ver la brecha, ¿verdad?, en la que se estarían enfrentando esos candidatos. Pero yo creo que sí es un ambiente que tenemos ahora muy especial de participación ciudadana. Y eso puede verse en dos formas. Puede que se traduzca en que la gente sí se presente el día de elecciones a las urnas, o que sí quiera responder una encuesta cuando le hacen la pregunta de si va a participar. Entonces tenemos que estar conscientes de cualquiera de los dos variaciones. Los dos sesgos, exacto. Jorge Mario decía algo también muy interesante sobre este tema de digamos, lo que vaya a definir que la gente vaya a votar o no. Y algunos analistas empezaban a decir ayer que el resultado de las encuestas, más allá de favorecer a Jimmy Morales, podría incluso afectarlo, porque la gente podría más bien desanimarse y decir, bueno, este arroz ya se coció, ya no hay nada que hacer, mejor me quedo en la casa y que sean los demás los que vayan a emitir su voto. Claro, esa es una tendencia que es probable y que definitivamente podría llegar a ser una incidencia grande. Efectivamente, no tengo quien me haga mi desayuno, pues mejor me quedo un poco más de tiempo en la cama esperando o me hago un cereal. Lo importante acá es hacer el incentivo a las personas de que
no es efectivamente el reflejo de lo que va a pasar en el día de las elecciones, sino que es simplemente justamente esa intención de voto. Las personas en muchas oportunidades van a preferir ante una cantidad muy grande de diferencia, decir pues me voy a quedar en la casa, voy a hacer alguna otra gestión. En el campo es muy importante porque a veces son días de trabajo, desafortunadamente no se respeta ese tema de que no debe haber una jornada laboral, pero hay muchas circunstancias, ya lo decía bien Rudy, el clima, esa posibilidad de que digan, bueno, los otros ya van a decidir por mí, o inclusive el mismo desencanto de quienes han participado con otros candidatos y que pues no ven ninguna de las dos opciones. Indiferentemente de eso, creo que la verdadera situación se dará el día Hay otro domingo, factor ¿verdad? interesante a tomar en cuenta, es el tema del transporte, la capacidad de los partidos políticos de Traslado. poder transportar a las personas hacia los lugares de votación, y recordar que acá, por lo menos en la capital, el transporte no va a ser gratuito. Habría que ver cuántas personas van a querer invertir, porque aunque uno diga es poco dinero, estamos en una situación bastante difícil y posiblemente las personas prefieran guardar ese dinero para su transporte el día lunes para ir a su lugar de trabajo. Bueno, si lo encuentran, porque estamos viendo ahora con esto de los paros, la situación se ha puesto muy difícil. Pero vamos a ver esta otra, que tiene que ver con por quién votaría usted y por quién no votaría. Fíjense que acá en junio las opiniones de quienes decían que podrían votar por Jimmy Morales y quienes decían que nunca votarían por él estaban relativamente iguales. En octubre ya definitivamente las personas que dijeron que nunca votarían por él disminuyeron de una forma considerable. En cambio, en el caso de Sandra Torres parece que la tendencia está igual, pero no logró ese repunte para captar ese grupo de personas que no sienten todavía afinidad con su candidatura. Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí hay varios temas que tomar en cuenta. La pregunta cuando se les hacía anteriormente, pues presentaba diferentes escenarios y con diferente información. Creo que en esta segunda parte de las elecciones sale más información a la luz, se les exige un poco más, es más, tenemos el ojo más definido porque solo hay dos personas a las que tenemos que fiscalizar en sus promesas, en lo que anuncian, en lo que tienen planeado. Y creo que en ese sentido, ahí es donde tiene razón Carmen, que no supo aprovechar Sandra Torres el trabajo que ya venía haciendo el partido de la UNE, que ya tenía su plan de gobierno establecido, que se demostraba cierto nivel de competencia en cuanto a experiencia en el sector público, que Jimmy le faltaba, y, pues Jimmy de todos modos acaparó mucho del voto por el antivoto que tenía Sandra, la siento yo. Entonces ella no supo apuntarle a esa información que supuestamente es la que toma una persona que está mejor informada. Y la Eh, potencializa. Claro. Exacto, no lo realizó. Y creo que Jimmy pues se benefició de eso, no, aunque salió mucha información sobre el equipo que está detrás de él, en muchos cuestionamientos, como hay siempre para ambos partidos. Creo que él no perdió mucho el ímpetu o la viada, digamos, que venía trayendo de la primera vuelta. Aunque eso podría tener o podría ser interpretado como un agridulce, Jorge Mario, en el sentido de que si bien él logra repuntar y ganarse mayores simpatías, pareciera que no son lo suficientemente fuertes como para tenerlas seguras el día de la elección. En el caso de Sandra Torres, el hecho de que las opiniones sobre su candidatura y las simpatías para ella se mantengan relativamente constantes, lo vimos en la primera vuelta, al final ese es el grupo de gente que no va a cambiar, que ya está definida respecto a su voto, con lo cual podría ser que ese nivel de volatilidad o que no esté tan fortalecida esa simpatía por Jimmy Morales podría también ser un aspecto a considerar y a observar sobre el comportamiento el día de la elección. Justamente, y es que esa es la gran importancia de tener una estructura partidaria, como lo ha manifestado, o se conoce que tiene la UNE. Jimmy Morales cuenta con, sin lugar a dudas, una incidencia muy importante en los acontecimientos del 2015, en donde la población, tanto rural como urbana, se levanta para exigir un cambio al Estado. Aun cuando no es que precisamente sea un candidato fuera del sistema, él sí establece una diferencia porque no había sido, digamos, posicionado pública o políticamente tan fuerte,
y eso permite que las personas le apoyen, Ujú. pero le apoyen en una base no partidista, sino una base que haga incidencia para ese día. Efectivamente, si se dan ciertas condiciones, él pudiera tener algún problema para lograr no solo que esa intención de voto de la encuesta llegue a transformarse en un voto efectivo, Ujú. sino que además de eso, una cierta confiabilidad de que ya tiene un margen muy grande y bueno, tanto él como su equipo de trabajo, imagino, estarán haciendo las gestiones como el trasladar a sus votantes, como hacer incidencia, pero ese es uno de los grandes riesgos de no contar con una estructura partidista. Pero yo tengo una teoría más allá de eso también, que es el hecho de que al caballo ganador todo el mundo le apuesta. Y yo creo que ese sentimiento hoy por hoy de haber ganado en primer lugar la primera vuelta ha hecho una incidencia muy grande en que lo apoyemos y lo apoyemos y lo apoyemos. Pero Aunque eso quienes, ha sido es bastante cierto, variable a nivel de Latinoamérica. Esta teoría que parte de quienes hacen justamente estudios de opinión, pues parece que no ha funcionado del todo en Latinoamérica. Costa Rica fue un caso particular. Ayer nos decía justamente un amigo costarricense quien iba a imaginarse que Solís, de pasar del margen de error en las encuestas, de pronto llega a constituirse en presidente de la República. ¿Quién iba a imaginarse en la primera vuelta que Manuel Valdizón, que se perfilaba como ganador y quien era el que más había gastado en la campaña electoral, haya quedado en un tercer lugar? Con lo cual pareciera que acá en Guatemala en particular nada está escrito. Pero vamos a reafirmar nada más lo que veníamos conversando sobre por quién podría usted votar. Esta es otra gráfica que nos van a proyectar y por quién nunca votaría. En este momento producción nos la va a proyectar. Acá está y era justamente lo que estábamos hablando en cuanto a que doña Sandra parece haberse quedado relativamente con un número de antipatías y de votos favorables o de simpatías más o menos equitativo respecto a Jimmy Morales, que logra como potenciar un poco más su trabajo durante los últimos días. Algo que es importante es cuando se le preguntaba a las personas sobre por qué había perdido Manuel Valdizón y todo el mundo lo asoció a un tema de corrupción. Sigue siendo una preocupación particular para los guatemaltecos y definitivamente cuando uno liga esta opinión sobre se fue por corrupto del partido y de la campaña, pues fue prácticamente vetado por los electores y ve un Jimmy Morales que efectivamente emerge porque es una cara nueva, porque no es un político tradicional. Ahí uno lo que puede ver es ese rechazo tácito justamente a la corrupción y al hecho de que la historia vuelva a repetirse con alguien que para la gente pues ya es conocido y que lastimosamente doña Sandra, a pesar de que hizo muchos esfuerzos para quitarse ese estigma y marcar distancia, es decir, fue el gobierno de mi ex esposo Álvaro Colón, yo no goberné, la gente ya no se creyó esa así historia. es. Sí, yo creo que la verdad es que aquí la clave de convertirla en la mentalidad de las personas, la forma de votar es esencial para los siguientes 4 años. Independientemente de cómo se le dé el voto, sí un voto que se le dio a Jimmy o a Sandra, porque estoy en contra del otro candidato o la otra persona, y un voto porque yo estoy convencido de esa persona, todo se tiene que traducir a yo le estoy dando la responsabilidad. Todos los votos tienen que ser de esa forma. Incluso si yo voto por alguien que pierde ahorita, tiene que traducirse en yo voté y tengo la capacidad de exigir, para seguir exigiendo esa responsabilidad que tienen ellos de no ser corruptos, de no abusar del poder que se les dio de forma pública. Entonces yo creo que sí o sí se tiene que transformar, no tiene que ser, bueno, yo le doy el beneficio a la duda, no, yo le estoy dando a esta persona una responsabilidad y si no responde, yo voy a hacer que, que se fiscalice, que quede claro y voy a denunciar cuando me corresponda. Entonces yo creo que sí, no hay que... Ese es el riesgo del voto castigo, ese es el riesgo de que no quiero que esté Sandra y nunca votaría por ella. O el riesgo de que nunca quiero que esté en un partido como el de Jimmy o Jimmy Morales. El riesgo es que, bueno, no quiero, entonces por eso voto por el otro y ahí me lavé las manos porque lo logré. Mi objetivo Sí. era que no quedara alguien, pero la verdad es que el objetivo, el que quede, vamos a tener que fiscalizar. Eso sí, el 14 tenemos que estar, el 14 de enero vamos a tener que estar toda la ciudadanía exigiendo desde el principio para que no nos vuelva a pasar lo mismo que Solo ha hay venido un pasando. último tema que no quedó proyectado acá, pero quisiera cerrar con eso, con Jorge Mario, y es, no la vimos proyectada acá, pero pareciera ser que son las mujeres las que están más escépticas en cuanto a los dos candidatos, pero me ha sorprendido en el caso de Sandra Torres, que es la que capta el mayor voto
por parte de las mujeres. Y uno diría, en una sociedad machista en donde siempre se repetía que aquí nunca las mujeres votarían por una mujer, pues este dato a mí no ha dejado de llamarme la atención. ¿Qué opina? Y muy importante, porque eso demuestra un poco la madurez que está desarrollándose ya a nivel de la sociedad. No es que lleguemos precisamente a un ejercicio efectivo de ese derecho o de esa cultura de eliminación del machismo, pero sí el hecho de tener una candidata a presidente y que cuente con ese apoyo, tanto de hombres como de mujeres, pero resaltadamente el de mujeres, es un avance significativo. Y me parece que al igual que otros países, efectivamente si llegamos a contar con una presidenta mujer, habrá que darle justamente ese respaldo. Y eso es muy importante lo que mencionaba Rudy, porque los candidatos al final tendrán una oportunidad de participar, pero después se convierte en una responsabilidad de hacer una oposición política seria, de hacer una oposición política constructiva, porque el país lo requiere, lo necesita hoy más que nunca. Bueno, muchísimas gracias Jorge Mario y Rudy por habernos acompañado esta mañana, y a usted pues volvemos a invitarlo para que asista a las urnas este domingo 25 de octubre, porque pues estas son tendencias, estos son ejercicios democráticos que se realizan en nuestras sociedades, pero la verdadera encuesta, como suele repetirse, se va a llevar a cabo este día, así que no deje de asistir a las urnas y luego, si lo hace usted temprano, va a poder disfrutar de todo el resto de su domingo en familia. Gracias y que tenga usted un reparador fin de semana. Volvemos con Mario y Carolina.